El informe que se presenta a continuación tiene como propósito socializar los puntos centrales abordados en las mesas de trabajo. No se trata de una relatoría exhaustiva que tendrá que hacerse y entregarse en la mesa de trabajo una vez se haya procesado la información, ni de un resumen detallado de las propuestas expuestas en las dos jornadas. Las relatorías de cada una de las mesas incluirán la totalidad de las propuestas presentadas y serán enviadas a la mesa de conversaciones en La Habana. Información general sobre los participantes del foro. En el foro se registró una participación de 741 personas, 46% mujeres, 54% hombres, de los departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar. El 54% de los sectores representados están compuestos por víctimas y sus organizaciones. En este foro regional, las víctimas estuvieron acompañadas por organizaciones indígenas, afrodescendientes, de mujeres, jóvenes y adolescentes, militares en retiro y sus familiares de militares caídos o víctimas del conflicto armado, población LGTBI, organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones campesinas, ambientalistas, sindicales, iglesias, medios de comunicación, gremios, agricultores, ganaderos, organizaciones del sector empresarial, partidos políticos, académicos, entre otros. Dentro del conjunto de víctimas acá representadas, participó población desplazada, familiares de personas desaparecidas, víctimas de masacre, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, víctimas a restricciones a la libertad y a la movilidad, de secuestro, grupos étnicos afectados por la violencia, víctimas de violencia sexual, de vinculación y reclutamiento forzado, lo cual ha permitido que el intercambio amplio entre diferentes sectores de la sociedad en esta región del país se haya podido dar. Propuestas sobre el reconocimiento de víctimas. En el desarrollo de este principio se trabajaron 3 puntos. El primero, relacionado con el propósito de este principio, el reconocimiento de las víctimas. El segundo, con el alcance de la definición de víctimas de acuerdo con el tipo de victimización sufrida. Y tercero, el actor que ocasionó la violación y la fecha de ocurrencia de la violación. Y el tercer punto, relacionado con la incorporación de los enfoques diferenciales para el tratamiento del tema de las víctimas. De acuerdo con las propuestas, el reconocimiento de las víctimas es esencial en la medida en que contribuye a valorar sus capacidades como sujetos de derecho, sujetos políticos y protagonistas en el proceso de construcción de paz y democracia. En este sentido, señalaron algunos participantes, este reconocimiento contribuye a la reivindicación de la dignidad humana de las víctimas y de esta manera a su reparación integral. Otras propuestas señalaron que este reconocimiento exige replantear y reconceptualizar el término de víctima por cuanto lo consideran revictimizante y estigmatizador. En relación con el segundo punto, se presentaron propuestas tendientes a lograr el reconocimiento de un universo mayor de víctimas y de hechos victimizantes respecto a los establecidos en la Ley 1448 del 2011. Al respecto, algunos señalaron como un punto importante reconocer las víctimas con independencia del actor que ocasionó la vulneración, entre los cuales mencionaron a las fuerzas militares, las FARC, los paramilitares y otros grupos armados al margen de la ley. Algunos participantes solicitaron darle mayor visibilidad a las víctimas del Estado, de sus agencias, miembros y políticas de seguridad. Pero por otro lado, varios asistentes proponen reconocer como víctimas del conflicto armado a los miembros de la fuerza pública y a sus familias, a las organizaciones sociales, políticas y gremiales,
a los prisioneros políticos víctimas de montajes, persecución e incomunicación, combatientes que fueron asesinados fuera del combate y a sus familias, personas víctimas de bombardeos del ejército, personas víctimas de los ataques discriminados de grupos ilegales, víctimas del desplazamiento intraurbano, los ganaderos y las formas en que fueron violentadas en su integridad y sus libertades individuales en el desarrollo de la movilización, paros y protestas sociales. Si bien muchos coinciden en que el reconocimiento debe darse respecto de víctimas del conflicto armado, también se propuso la necesidad de reconocer a otros hechos victimizantes generados por actores no vinculados de manera directa con el conflicto. Se reiteró que dicho reconocimiento debe ir más allá de la Ley 1448 en relación con el tiempo establecido. Algunos propusieron fechas específicas como reconocer las víctimas desde 1948, 1960, 1967, con distintas argumentaciones. Otros solicitaron no imponer limitaciones temporales al reconocimiento de víctimas. En tercer lugar, muchas víctimas resaltaron la importancia de tener en cuenta los enfoques diferenciales para el reconocimiento de víctimas diversas y el diseño de políticas y programas diferenciados acordes a sus necesidades específicas. Así, respecto al enfoque de género, se resaltó la importancia de reconocer y visibilizar las diferentes formas de violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado, especialmente los casos de violencia sexual. De igual manera, se propuso acentuar el reconocimiento y la no discriminación de la población LGTBI, procesos que deberán orientarse por los principios de confidencialidad, protección, seguridad y garantías de la no repetición. Por otro lado, a fin de garantizar el reconocimiento específico de la condición cultural y étnica de las comunidades indígenas, se sostuvo que el concepto de víctima debe incluir al territorio por el significado que tiene el mismo para las comunidades y por la afectación que éste ha tenido que soportar debido a la disputa territorial que ha habido entre los diferentes actores armados, los grupos mafiosos y los grandes inversionistas. También se desarrolló el enfoque etario, respecto del cual se propuso reconocer que niños, niñas y adolescentes han sido víctimas del reclutamiento forzado y la violencia sexual, lo cual exige una atención especial, una reparación prioritaria, así como el castigo de los responsables culpables de este tipo de delito. Finalmente, en relación con las víctimas, el reconocimiento de víctimas, se habló del reconocimiento de las víctimas en condiciones de discapacidad. Se propuso diseñar e implementar políticas específicas mediante un enfoque diferencial con orientaciones de transformación de sus entornos sociales y con especial atención a las madres que en estos momentos deben hacer frente al cuidado de las personas en condiciones de discapacidad. Principio 2. Propuesta sobre el reconocimiento de responsabilidad. Una muy importante contribución respecto al punto de reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas se produjo en las distintas mesas en las que se surgieron propuestas atravesadas por diferentes enfoques y miradas que se explicitan en la responsabilidad del Estado, la guerrilla de las FARC y los terceros actores vinculados al conflicto armado. Las mesas abordaron en este tema aspectos de justicia que van desde la necesidad de hacer ajustes al sistema actual de justicia, establecer parámetros claros en relación con los alcances de la extradición y el papel de la Corte Penal Internacional, hasta dejar en manos de los tribunales internacionales el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, teniendo en cuenta lo establecido al respecto en el Estatuto de Roma sobre los crímenes de Estado como los crímenes cometidos por la FARC. Sobre el reconocimiento de responsabilidades, los asistentes al foro señalan que el Estado
deben reconocer su responsabilidad en la generación y continuidad no solo del conflicto armado, sino también de los conflictos político y social que han sido provocados por modelo económico y social implementado en 50 años de conflicto, la represión indiscriminada, la doctrina militar y su concepto de seguridad. Se solicita que el Estado reconozca y abandone las estrategias de impulso al fenómeno paramilitar y de guerra sucia contra la oposición política, la población civil y las organizaciones sociales y políticas, desmonte las estructuras paramilitares vigentes y reconozca la existencia de la impunidad estructural frente a sus crímenes y los perpetrados por los paramilitares. Este reconocimiento debe enfatizar en el derecho a la justicia que tienen las víctimas de crímenes de Estado, especialmente en delitos como detención, desaparición forzada y desplazamiento forzado, violencia contra la mujer y las poblaciones indígenas y afrodescendientes. En algunas de las intervenciones se considera que el reconocimiento de esta responsabilidad no puede descargarse en actos aislados, sino que obedece a una política institucional que se da como un fenómeno sistemático y estructural que compromete la policía, los militares, políticos regionales y nacionales, gremios económicos y empresas transnacionales. Algunos asistentes señalaron en las mesas que el gobierno nacional y la fuerza pública deben reconocer su responsabilidad en la comisión de crímenes contra los miembros de la FARC, a través de la tortura, la ejecución extrajudicial y la persecución, así como el desplazamiento y asesinato de miembros de las familias de los guerrilleros. Los asistentes al foro consideran que las FARC debe reconocer su responsabilidad en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario al utilizar artefactos no convencionales en contra de la población civil y miembros de la fuerza pública, que reconozcan que han infringido las normas del Estatuto de Roma en relación con crímenes de lesa humanidad y crímenes de Estado. Deben reconocer su responsabilidad en la comisión de delitos como secuestro, extorsión, reclutamiento de menores de edad, siembra de minas antipersonales, destrucción del medio ambiente, despojo de bienes, tierras, entre otros. En especial se solicita que las FARC reconozcan y se hagan responsables del reclutamiento forzado y la existencia en sus filas de niños, niñas y jóvenes, muchos de ellos indígenas, sacados por la fuerza de sus comunidades y familias. Una vez se acepte esta responsabilidad y se haga este reconocimiento, esos niños, niñas y adolescentes deben ser devueltos a sus familias y a sus comunidades, debiendo buscar el Estado los mecanismos para que se dé dicha reintegración a la sociedad civil con el goce de todas las garantías y derechos. Igualmente se le solicita a las FARC reconocer y hacerse responsable de actos de violencia sexual contra las mujeres en los distintos territorios de esta región del país. En relación con terceros responsables, en las mesas se insistió en la necesidad que los partidos políticos tradicionales, los gremios económicos nacionales y las transnacionales reconozcan y asuman su responsabilidad por los diferentes sucesos de criminalización y victimización desarrollados en el marco del conflicto armado, unidos a sus particulares intereses. Se solicita a los ganaderos, palmicultores y empresarios agrarios e industriales que reconozcan su responsabilidad en el desarrollo y escalamiento del conflicto armado y que se comprometan a poner de su parte para alcanzar la paz con justicia social y para pedir perdón a las víctimas de los grupos que financiaron, presionados o voluntariamente. Se señaló en varias de las mesas la necesidad que el sector minero y las multinacionales reconozcan el papel que han jugado en la vulneración de los derechos de la población civil, tanto trabajadores como campesinos y comunidades indígenas, por las alianzas que han hecho con los diferentes actores armados y legales. Se propone la creación de un marco jurídico soberano que no intercambie impunidades, que genere garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, sin que se conviertan en un obstáculo para la paz. Que haya un reconocimiento de responsabilidad
de todos los actores armados en el ejercicio de la violencia política, social y cultural, aclarando el tipo de vulneraciones que se han cometido y los actores sociales sobre los cuales estas vulneraciones ocurrieron. Dicho reconocimiento debe garantizar el derecho a la justicia de las víctimas. Se propone al respecto un tribunal de justicia para castigar los crímenes cometidos por el Estado, las guerrillas y los responsables de las violaciones cometidas en el marco del conflicto, no solo armado, sino también político y social, y el establecimiento de mecanismos de justicia integral para lograr la reparación integral de las víctimas. Finalmente, en relación con la responsabilidad, se reclama de todos los actores armados y legales y del Estado un especial reconocimiento de responsabilidad, específicamente en el uso de la violencia contra las mujeres, revictimizándolas de manera permanente, y se exige parar de manera inmediata todas las formas de violencia contra la mujer. También se propone crear un tribunal de justicia que incluya la búsqueda de una justicia para los delitos relacionados con la violencia sexual y otros que padecieron las mujeres. Propuesta sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas. Como premisa central de este principio, las víctimas y organizaciones han resaltado la importancia de garantizar el goce efectivo y pleno de sus derechos fundamentales y los derechos sociales, económicos y culturales. Entre otros, se mencionaron los derechos de asociación, a la participación política, el derecho a la educación básica y superior gratuita y de calidad, el derecho a la vivienda y acceso a la tierra, el derecho a la alimentación, al trabajo digno, al mínimo vital, a la salud y la protección social, a la gratuidad y eliminación de las trabas económicas para acceder al aparato de justicia, entre otros. De igual manera se resaltaron específicamente los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En relación con este punto, varios asistentes insistieron en la importancia de separar las propuestas de reparación de las políticas sociales del Estado. De acuerdo con los asistentes, la implementación de estas políticas puede contribuir a profundizar la democracia en Colombia, implementando los cambios estructurales que el país necesita. Se hace referencia a la importancia de difundir los acuerdos de La Habana y los testimonios de las víctimas a fin de facilitar la sensibilización de la población frente a la necesidad de satisfacer los derechos de las víctimas. Por otro lado, el conjunto de políticas, programas y proyectos que se diseñan para garantizar estos derechos deben tener en cuenta los enfoques diferenciales. Específicamente, se sugirió la apertura de centros de atención para mujeres víctimas de violencia sexual con personal idóneo que comprenda sus problemáticas. Por su parte, las comunidades étnicas sugirieron implementar proyectos pluriétnicos y pluriculturales que garanticen la protección de la biodiversidad del país y una atención diferenciada. De igual manera, surgieron varias propuestas específicas en relación con la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial el derecho a la educación técnica y tecnológica, el acceso a programas integrales de atención psicosocial y la abolición del trabajo infantil. En relación con este punto, se exigió el reconocimiento y satisfacción de estos derechos tenga lugar sin importar si los niños, niñas y adolescentes estuvieron vinculados a los grupos armados ilegales. Finalmente, se solicitó la superación de los obstáculos que el sector de salud, vivienda e infraestructura imponen a las víctimas discapacitadas. El ejercicio de estos derechos implica que las víctimas tengan un conocimiento de las rutas de atención y reparación, razón por la cual sugirieron la difusión de la ley de víctimas y las rutas de acceso a los derechos, así como la unificación y actualización de las bases de datos sobre víctimas. Estas medidas se pueden complementar con la creación de mecanismos de control y veeduría cuya finalidad sea velar porque se garanticen efectivamente los derechos de las víctimas. Propuestas sobre la participación de las víctimas. Los participantes señalan que las víctimas deben tener un papel decisorio y no solo consultivo en el proceso de paz y en la formulación de políticas públicas. En relación con el proceso de paz, proponen mecanismos de participación, desde los diálogos en La Habana hasta la refrendación y seguimiento de los acuerdos. En relación con la participación en La Habana, proponen que ésta sea equitativa en términos regionales,
así como entre víctimas de Estado y de las FARC. Resaltan la participación de jóvenes, de organizaciones de mujeres, en particular víctimas de violencia sexual. En cuanto a la representación regional, proponen el establecimiento de mesas regionales para recoger insumos para presentar en la mesa de negociación. En relación con el proceso, plantean una interlocución directa con el Alto Comisionado para la Paz, la articulación con el Consejo Nacional para la Paz y su participación activa en la convocatoria y deliberación de una Asamblea Nacional Constituyente para la Paz. Las mesas proponen la participación de las víctimas en cargos de elección popular a través de circunscripciones especiales. Proponen tener acceso a los medios de comunicación para que puedan presentar sus propuestas y visibilizar su situación. Frente a políticas generales, proponen participación en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, la constitución de mesas permanentes para la formulación de política en derechos humanos y la expedición de una ley de garantías de participación. Finalmente, en relación con este punto, han propuesto la constitución de una comisión de seguimiento al proceso de La Habana con un observatorio por parte de las organizaciones de mujeres y la conformación de una red de veedurías juveniles. Propuestas sobre esclarecimiento de la verdad. Las propuestas sobre esclarecimiento histórico son abundantes y muy diversas en su naturaleza y alcance, pero en términos generales se demanda el reconocimiento pleno de la verdad, la creación de comisiones y demás mecanismos de esclarecimiento de la verdad, la reconstrucción de la memoria y la divulgación masiva de los resultados del proceso de esclarecimiento histórico. Del mismo modo, proponen múltiples criterios de inclusión y de garantías para asegurar que los procesos de esclarecimiento se hagan considerando la voz de todas las víctimas en condiciones de dignidad. En especial, se requiere asegurar la garantía y efectiva participación de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas en condición de discapacidad, los miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas LGBTI, las personas de la tercera edad, las personas procedentes de todos los territorios afectados y todas las víctimas que han sufrido los diferentes daños causados por el conflicto armado. Múltiples propuestas sugieren reconocer toda la verdad sobre las causas y todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario como una condición para recuperar la dignidad de las víctimas y para llegar a la reconciliación, lo cual demanda que no haya ningún tipo de pacto del silencio entre los victimarios. Al respecto, se propone que no se recurra a esquemas como el Decreto 1290, la verdad judicial de la Ley de Justicia y Paz y la figura de la extradición de quienes hayan participado como victimarios en el conflicto armado, porque estos mecanismos se han convertido en obstáculos que niegan el acceso de las víctimas a la verdad. Otras propuestas insisten en dar un valor a mecanismos de verdad judicial y que los informes resultantes de los mecanismos no judiciales de esclarecimiento de la verdad se utilicen como insumo en los procesos judiciales. Incluso hay propuestas en el sentido de que estos informes de verdad no se conviertan en un valor transaccional para obtener beneficios de reducción de penas. En segundo lugar, se propone el desarrollo de mecanismos de esclarecimiento de la verdad, siendo el principal la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, sobre la cual se presentan propuestas de diverso alcance y contenido, entre las cuales es preciso destacar las siguientes. Composición. La Comisión de la Verdad debe contar con la presencia de expertos nacionales e internacionales, comprobada experiencia en los diferentes procesos de victimización y comprobada idoneidad ética. La comisión será independiente y autónoma y contará con la participación de las víctimas, atendiendo las diversas tipologías de la violencia y el daño, así como el enfoque diferencial. Otras propuestas indican la necesidad de que las comisiones participen delegados tanto del Estado como de los grupos armados. Respecto de la participación de organismos internacionales, algunas propuestas les dan un rol de miembros plenos de la Comisión de Verdad, mientras otros prefieren que tengan una función de garantes y verificadores. Se insiste en que la Comisión tenga una dimensión territorial. La Comisión debe contar con garantías de funcionamiento y debe adoptar metodologías de trabajo que no revictimicen a las víctimas ni comprometan su dignidad. Se propone que la Comisión se financie con recursos del Estado, que tenga apoyo de cooperación internacional. La Comisión debe contar con los archivos de inteligencia del Estado,
las bases de datos sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario producidas por instituciones, organizaciones y con la información testimonial y documental de las víctimas. Tanto el Estado como los grupos armados deben proveer la información necesaria para esclarecer la verdad de lo ocurrido y la búsqueda de las personas afectadas. La Comisión debe asegurar la sistematización y la protección de la información para evitar que sea destruida por quienes no quieren que se conozca la verdad. Sobre las funciones de las comisiones de verdad, existe una infinidad de propuestas de las cuales se recoge su sentido general. En primer lugar, se propone que la Comisión de Verdad esclarezca el origen y las causas del conflicto armado, pero también hay propuestas en el sentido de que esta función debería serla una comisión especial de esclarecimiento histórico. La Comisión de Verdad debe esclarecer la participación del Estado, los grupos paramilitares y las guerrillas en todas las tipologías de violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La Comisión debe esclarecer los autores materiales, los intelectuales y los determinadores de los crímenes de lesa humanidad. También debe esclarecer la participación directa e indirecta de sectores empresariales, compañías transnacionales, actores políticos y sociales que hayan actuado tras los grupos armados y los agentes estatales responsables. Debe establecer las alianzas entre agentes del Estado y grupos armados. En tercer lugar, debe establecer los patrones de victimización y los daños causados a las víctimas. Esclarecer hechos recientes de victimización protagonizados por las Águilas Negras y ejércitos antirrestitución de tierras. Se propone además que desde la Comisión de Verdad y demás políticas de esclarecimiento histórico se desarrolle un proceso masivo, público y digno de divulgación y enseñanza de la verdad de lo ocurrido en el contexto del conflicto armado desde las voces autónomas de las víctimas. Finalmente, se reconocen los aportes realizados por el Centro de Memoria Histórica, pero se critica su insuficiencia para documentar la verdad de lo ocurrido en muchas regiones de Colombia y se demanda una revisión de otras interpretaciones y otras fuentes históricas e historiográficas. Propuestas sobre reparación. De conformidad con lo discutido en las mesas, las políticas y medidas de reparación deben ser integrales y transformadoras. Deben partir desde lo local e incorporar criterios de equidad e igualdad. Se propone revisar el concepto de víctimas en términos de su temporalidad y del reconocimiento de sus familiares como víctimas. Se presentaron propuestas concretas para la materialización de enfoques diferenciales en relación con aspectos étnicos, etarios y de género. Para los pueblos indígenas se resalta su relación con el territorio. Frente a niños, niñas y adolescentes, la necesidad de garantizar su ciclo educativo, y en relación con mujeres se propone el acceso preferencial a diferentes programas del Estado y la constitución de una red de víctimas de violencia sexual para definir criterios de reparación colectiva. Dentro de las víctimas, en las mesas se plantearon propuestas específicas para las víctimas dentro de la fuerza pública. En relación con la reparación colectiva, se resalta la necesidad de reconstruir el tejido social y recuperar los espacios de encuentro. Fueron identificados algunos sujetos colectivos, como las organizaciones comunitarias urbanas y rurales, el sindicalismo, grupos desmovilizados como el PRT. Entre los movimientos políticos se propuso como ruta de reparación colectiva la recuperación de las curules de partidos como la Unión Patriótica. Dentro de las medidas de reparación se exponen propuestas sobre restitución. Se propone modificar el esquema de microfocalización en tierras y la necesidad de fortalecer las condiciones para retornos y reubicaciones de la población desplazada, así como la importancia de complementar estos procesos con condiciones materiales como alivios de pasivos, proyectos productivos sostenibles y vías para la comercialización de productos. En términos más estructurales, sugieren una reforma agraria que surja directamente del campesinado. Se propone revisar las políticas de ordenamiento de uso de territorios, en especial en relación con la explotación minera. Las mesas proponen además medidas de satisfacción, actos de arrepentimiento y perdón público de los diferentes actores armados, monumentos, museos, centros de memoria y el resarcimiento del buen nombre de las víctimas. Finalmente, se proponen ajustes institucionales como la creación de un ministerio para las víctimas, fortalecer los esquemas de descentralización, incorporar a las víctimas
en las plantas de personal de las entidades del sistema de víctimas, disminuir el número de operadores no estatales y mejorar los programas de capacitación en derechos de los funcionarios públicos. Se presentaron alternativas de financiamiento a partir de los ahorros generados por el menor gasto en seguridad, el uso de bienes expropiados al narcotráfico, a los sectores económicos vinculados con el despojo. Se señala que el fondo de reparación debe contar con bienes de las FARC y con las sanciones impuestas a funcionarios públicos cuando estos tengan responsabilidad en el daño causado a las víctimas. Se resalta la necesidad de simplificar trámites. Finalmente, en relación con este punto, para el seguimiento de la política, se propuso el establecimiento de veedurías conformadas por organizaciones de víctimas, comisiones especiales de pueblos indígenas y el fortalecimiento de la Procuraduría Delegada para las Víctimas. Señala la necesidad de garantías para el ejercicio del derecho a la justicia y a la verdad, para la obtención de la restitución de sus bienes. Dentro de los sujetos de riesgo fueron identificadas adicionalmente quienes ejercen veedurías ciudadanas, periodistas, sindicalistas y ganaderos. Las mesas identificaron medidas de protección individual y colectiva. Fueron señaladas alternativas de salida del país y ampliación de las medidas a los familiares de las personas en riesgo. Asimismo, plantearon medidas de mayor impacto como el desarrollo de estrategias comunicativas y la superación de prácticas de estigmatización. Se expuso además la necesidad de generar condiciones de seguridad en los retornos. Se identificaron medidas comunitarias y sociales para la protección, algunas de ellas con impacto sobre la reconciliación. En términos institucionales, fue resaltada la necesidad de mayor claridad en las rutas y procedimientos institucionales para activar medidas urgentes de protección, la importancia de mejorar los procesos de identificación de personas en riesgo, y se propuso el monitoreo de zonas urbanas y de frontera, de la relación entre el riesgo y fenómenos de corrupción local, y el impacto de la salida a la cárcel de los postulados en el marco del proceso de justicia y paz. Con relación al principio de garantía de no repetición, se señaló en las mesas propuestas dirigidas principalmente a la finalización del conflicto, el proceso de desmovilización, desarme y reintegración, la necesidad de reformas legales e institucionales para la no repetición de hechos violentos y las acciones que los distintos actores armados deben realizar para cumplir con la no repetición de delitos. Se señala en primer lugar que la negociación y los acuerdos deben conducir tanto a la entrega de las armas como al desmonte de las estructuras que propiciaron los grupos armados. Por ello se propone crear un comité de monitoreo permanente a la desmovilización y así evitar la reaparición de nuevos grupos armados ilegales o bandas emergentes. Como complemento a una política efectiva de desmovilización, se hacen propuestas referentes a la generación de condiciones económicas para los excombatientes, como el acceso a proyectos productivos autosostenibles, el acceso al empleo bajo alianzas público-privadas y la promoción de procesos formativos en las diferentes regiones del país para que los desmovilizados y sus familias mejoren sus condiciones de vida. Un segundo aspecto es el relativo a las condiciones necesarias al momento de la suscripción de los acuerdos, en lo cual se resalta la conformación de una veeduría nacional e internacional de la cual hagan parte las víctimas y la formulación de una política de garantías de no repetición que cuente con un enfoque desde lo local. Como tercer componente, las mesas hicieron propuestas relacionadas con las reformas institucionales necesarias para la no repetición, entre las cuales están el adelantar una depuración de los funcionarios públicos adscritos a cualquiera de las ramas del poder público, a nivel nacional y local, con una política de lucha contra la corrupción en las regiones. En este mismo sentido, se propone una depuración de miembros de fuerza pública con investigaciones por violaciones de los derechos humanos, efectuar un cambio en la doctrina militar central en el enemigo interno por una que se centra en la garantía y el respeto por los derechos humanos, adelantar el desmonte del escuadrón antidisturbios, suprimir el fuero penal militar y trasladar a la Policía Nacional al Ministerio del Interior, así como promover una reforma que reconozca y reintegre las zonas de reserva campesina y se reestructuren instituciones responsables de la atención a víctimas, para que éstas estén acordes con las realidades y necesidades de las víctimas. Finalmente, frente a este principio, se hicieron propuestas referentes a las acciones de los actores armados como lo son el cese bilateral del fuego, el desminado humanitario, la no instalación de artefactos explosivos y medidas antipersonales y la no continuación de acciones que vulneren los derechos de las víctimas. Propuestas sobre la reconciliación.
Las propuestas que las mesas presentaron sobre este principio giran en torno a la promoción de una cultura de educación para la paz, la necesidad de garantizar la participación social y comunitaria en los programas de reconciliación que se establezcan, el rol de los medios de comunicación para la reconciliación y la promoción de un proceso de reconciliación desde las regiones. En primer término, se señala que es importante generar un cambio cultural en la sociedad y construir una cultura de paz incluyente que posibilite y potencialice la erradicación de los odios por parte de la población en general, grupos al margen de la ley y funcionarios públicos. A lo cual se añade la propuesta de crear un Ministerio de la Reconciliación, implementando un COMPES de paz y convivencia que cuente con una amplia participación de víctimas en su formulación. En complemento a la cultura de paz, se propone fomentar pedagogía para la paz, a partir de un proceso nacional de sensibilización que dé a conocer el dolor que produce el conflicto y promueva la solidaridad nacional hacia las víctimas y a la vez establezca una cátedra de paz donde se enseñe en todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad, los hechos históricos relacionados con el conflicto armado y sus efectos, para que a partir del fomento de la memoria histórica se genere una transformación social para la reconciliación. Un tercer aspecto de las mesas es el correspondiente al establecer una comunicación para la paz, de la cual hagan parte los grandes medios masivos de comunicación y promuevan procesos de no estigmatización y de apoyo al proceso de paz, así como el efectuar un despliegue informativo y de difusión de los acuerdos relativos a la negociación. El cuarto componente corresponde a la promoción de un proceso de reconciliación a través de foros educativos, la promoción de pactos de convivencia con los desmovilizados, la conformación de equipos multidisciplinarios que acompañen a las comunidades y generen condiciones para el perdón y la reconciliación, para que desde lo local se establezcan los programas y políticas regionales de reconciliación. Finalmente, como complemento a este grupo de propuestas, la mesa señala la importancia de implementar tratamientos psicosociales para superar el pasado y se avance hacia la reconciliación. Finalmente, las propuestas referentes al enfoque de derechos. Las propuestas relacionadas con el enfoque de derechos hacen énfasis en los siguientes 5 aspectos. Primero, los derechos de las víctimas y la naturaleza. Segundo, la aplicación de la ley. Tercero, conocimiento y la información. Cuarto, los cambios estructurales y la responsabilidad del Estado y o gobierno. Y quinto, la realización de actividades por la paz. En lo que respecta a los derechos de las víctimas, las propuestas están discriminadas en orden de prioridad según género, edad, etnia, grupo social y de la naturaleza. La mayoría se concentra en los derechos de las mujeres, quienes requieren un trato especial. Se afirma que las mujeres representan un alto porcentaje de las víctimas en el país, razón por la cual las políticas que se generen deben contener un enfoque de género, atendiendo en todo caso a los diferentes grupos que demandan atención especial. De igual manera exige el reconocimiento de los derechos de indígenas, campesinos y jóvenes. En la aplicación de la ley, enfatizan en la garantía de los derechos ya existentes, como el derecho a la participación, la educación y la salud, entre otros. Consideran que las decisiones que se tomen en la mesa de negociación deben partir de la promoción del acceso equitativo a los programas sociales, de educación y de inserción laboral que se diseñan. En cuanto al conocimiento, la información y la capacitación se exigen, entre otros, el derecho a ser informados a nivel nacional sobre las realidades regionales, donde se señalen las vulneraciones a derechos que existen en los territorios y las diferentes acciones contra la labor periodística. Resaltan que se requieren cambios estructurales y de reconocimiento de responsabilidad del gobierno para eliminar los factores causantes de la violencia, lo que implica una presencia del Estado en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas rurales, para la promoción del desarrollo a través de infraestructura e inversión en educación y salud, entre otros. Finalmente, en procura del proceso y consolidación de los diálogos de paz, se proponen actividades culturales y simbólicas como la construcción de centros Maloca y embarcaciones por la paz, en las que se expresen los siguientes aspectos: el país que soñamos, las políticas en materia de los derechos a la verdad y a la justicia, el medio ambiente y la explotación de los recursos, el acceso a la educación, la cultura, la salud y la vivienda. Hasta aquí la lectura del informe de la relatoría.